Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de agosto de 2021 y esto es La Contracrónica. La reciente crisis de Afganistán ha devuelto al primer plano de actualidad los problemas que entraña tratar de construir una nación desde cero. Un concepto de nación ya de por sí muy resbaladizo, que por lo general hace referencia al Estado-nación, con un guión entre ambas palabras. Luego, más que de construcción nacional, habría que hablar de construcción estatal, con la idea de nación, de trasfondo, eso sí, como justificación última de todo el proceso. En Europa todos los estados-nación se construyeron de manera a menudo violenta durante los siglos XIX y XX. En América el proceso también coincidió en el tiempo. En otras partes del mundo este mismo proceso de construcción tardó algo más y en algunos casos aún no ha concluido. Los estados-nación han traído, con todo, infinidad de problemas, como por ejemplo las limpiezas étnicas que persiguen depurar al cuerpo nacional sobre el que se está edificando el Estado de elementos extraños. En algunos lugares del este de Europa, o en la propia isla de Chipre, esto ocasionó agrios enfrentamientos entre comunidades que durante siglos habían convivido sin apenas problemas entre ellas. Quizá por eso, o quizá por el resultado artificial y forzado del Estado-nación, desde hace algunos años ha ido perdiendo fuerza la idea como tal y hoy se halla fuertemente cuestionado. Para abordar este tema, un tema por lo demás muy interesante, me acompaña hoy en la Contracrónica Fabián Cebarrio, que es amigo, viajero y escritor, por ese orden, necesariamente, que vive en Chipre, no es la primera vez que pasa por aquí, ya estuvo por aquí hace unos meses, vive en Chipre desde hace ya unos años y que ha tenido la oportunidad personal de observar muy a fondo el resultado final de la construcción nacional en Chipre, una pequeña isla del Mediterráneo oriental que comparten dos comunidades, una cristiana y de habla griega y otra musulmana y turcoparlante. Comparten la isla desde hace muchísimos siglos, no es cosa de ayer por la tarde. La isla se encuentra dividida y sus habitantes, que convivieron durante generaciones, hoy no se reconocen los unos a los otros. Pues bien, Fabián y un servidor vamos a hablar durante media hora larga de este tema. Vamos a hablar largo y tendido. Estamos en un hotel de Zaragoza, de tal manera que la calidad de audio he procurado que sea la mejor posible, pero no es tan perfecta como en otras contracrónicas. Así que pasemos adelante. Os decía en aquellos vídeos que hice con Fabián en Zaragoza, que íbamos a grabar un vídeo, mejor dicho, un programa de radio, lo único que lo estáis viendo esto también en YouTube, sobre el tema de los nacionalismos y de los estados-nación. Es un tema que salió durante nuestro paseo por Zaragoza. A mí me pareció muy interesante hacerlo para la radio, donde puede uno reflexionar con mucha más tranquilidad de lo que hace cuando va caminando por una ciudad, por Zaragoza o por cualquier otra ciudad. Fabián, como bien sabéis los escuchas de este programa, porque ya ha pasado por aquí, y además me consta que muchos de vosotros le seguís en su canal de YouTube, un canal de YouTube que ha crecido muchísimo en el último año y que más lo hará en el futuro, porque Fabián no hace más que mejorar sus contenidos. Él es una persona con muchísimo talento, un trabajador incansable, y esto es un preludio de lo que está por venir en el canal de Fabián. Pues bien, hoy le tengo aquí en el mío, en mi programa de radio, en La Contracrónica, es la segunda vez que viene, aunque esta vez ha venido en persona, porque le tengo al otro lado de la mesa. Desgraciadamente. No, de desgraciadamente nada. Estás muy bien ahí donde estás, Fabián. Bueno, estamos en un hotel de Zaragoza, no en la recepción, pero sí al ladito. Entonces es posible que se escuche algo de sonido de fondo. No le prestéis atención, escuchadnos a nosotros. Si vamos a hacer todo lo posible para que se nos escuche básicamente a nosotros. Están ahí haciendo el check-in. Muy buenas, Fabián. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Bueno, hablábamos en el paseo que estábamos dando esta mañana, Fabián, sobre el tema del nacionalismo, de los estados-nación, de lo caprichosa que es su construcción, etcétera. Y tú hablabas con conocimiento de causa en tanto en cuanto vives en una isla, que es una isla pequeña, que tiene dos estados. Un estado soberano al sur, que es Chipre del Sur, no se llama así, pero bueno, se llama Chipre sin más, que es un estado de habla griega, son étnicamente griegos. Mientras que al norte hay un estado no reconocido por nadie, salvo por Turquía, que es Chipre del Norte. Estos tipos estuvieron llevándose bien hasta que hasta que apareció el problema de los estados-nación. Sí y no. Hablando con los chipirones, que es la forma que yo tengo amable de llamar a los chipriotas,
pues te das cuenta de que la situación no era tan blanco y negro como se ha dibujado siempre o como pudiera parecer desde fuera. Salpicados a lo largo de Pafos, donde yo vivo, hay una serie de desconcertantes, hablo del centro de Pafos, del centro de la ciudad, hay una serie de desconcertantes solares o casas abandonadas que desde el punto de vista de lo que sería el real estate, es decir, de comprar esa casa, convertirla en un hotel o convertirla en un negocio cualquiera, pudieran parecer enormemente valiosas. Y resulta que están abandonadas. Y cuando preguntas a una inmobiliaria por eso, te dicen que eso es Turkish land, es territorio turco, pertenece a un turco que fue despojado de ese terreno, que fue enviado al norte cuando ocurrió el conflicto armado de hace ahora 40 años. Por otro lado, hay también pueblos enteros abandonados, pueblos que pertenecían a turcos. En concreto hay un caso que para mí me resulta especialmente llamativo, el caso de Foinicas, que está al lado de un embalse. Y es un pueblo que es especialmente llamativo a la hora de contar cómo el Estado puede llegar a joderte la vida, si le apetece. Foinicas era una aldea relativamente próspera de turcos que vivían su vida apacible rodeados de griegos. Pero eran los primos, es decir, que no era una cosa que se llevara mal, simplemente eran primos que convivían con cierta armonía. Llega el conflicto armado, aparecen los turcos, ocupan mitad de la isla de forma abrupta y las poblaciones turcas del sur son despojadas, son abandonadas, montan a la gente en camiones y se los llevan al norte. Y a los griegos grecochipriotas que vivían en el norte se los llevan al sur. No es que el norte estuviera más ocupado por turcos y el sur menos, que en cierto modo también era así. Estaban bastante mezclados unos con otros. Y de repente, pues una noche, llegan los señores del camión y despojan Foinicas de habitantes. Y Foinicas queda abandonado. Llegan los camiones del norte, con los grecochipriotas del norte, y los asientan como colonos en ese pueblo que dejaron atrás los turcochipriotas. Es decir, que de repente te encuentras en la casa de un tío de quien no conoces nada. De repente el gobierno te dice que esta es tu nueva casa y que ahí vas a vivir. Ahí se asientan durante un tiempo los grecochipriotas hasta que el Estado decide construir un embalse y expulsan de allí a los que vivían y los que se habían asentado después del conflicto, y ahora Foinicas está abandonado. Entonces, todo este trajín lo que hace es resumir básicamente la sensación que uno tiene de que lo suyo no es suyo, no le pertenece a uno mismo, sino que de repente los señores del camión pueden venir y mandarte a otra aldea si les apetece por una mera cuestión de un conflicto armado. En Chipre, hoy, los turcochipriotas son vistos desde el sur como esos primos que se enfadaron con la familia y se fueron, y de los que no hablas en las reuniones familiares. Son ese tema incómodo que no se quiere tratar. Desde el punto de vista político, les permite a los políticos perpetuar una dialéctica de estamos enfadados, ahora vamos a hacer una cumbre, mañana haremos otra cumbre, pero es que este cabrón no quiere, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Y así se perpetúa un conflicto que realmente yo lo veo como artificial, ¿no? Y los ciudadanos de a pie, es cierto que muchos de ellos tienen el resentimiento de que vivían en el norte. Mi vecino, yo tengo un vecino que fue traductor de inglés durante mucho tiempo y que es un tipo, pues como puede ser usted o yo, al que le afectó el conflicto desde el punto de vista de que él tenía una casa al norte de Nicosia, lo echaron y lo único que recibió fue 6.000 libras. Y ya. Y a buscarse la vida en el sur. Del mismo modo que ocurrió con los turcochipriotas que fueron expulsados del sur y que se fueron al norte y que ahora mismo tienen unas casas que no se pueden tocar. En el norte, cuando tú te vas, es una especie de territorio sin ley. Bien, es cierto que tienes la sensación clara de que cuando cruzas la frontera, los del norte son distintos. Étnicamente claramente son muy diferentes. Tienen esa cara profundamente turca, los labios son más gruesos, las narices más gruesas. Son distintos, físicamente son distintos. De carácter también, los veo mucho más alegres y mucho más dicharacheros. Los grecochipriotas son más reservados, son personas pues que no son dadas a los grandes excesos verbales, mientras que los turcos sí. Y las construcciones, por ejemplo, son muy diferentes. Las construcciones del sur
son curiosamente menos sólidas. Las del norte tienen un aspecto de mausoleos con unos dinteles gigantescos y unas columnas muy grandes. La comida sabe distinto, es mucho más especiada en el lado turco. Hay una serie de características que hacen que digas estoy en un país distinto, no hay ninguna duda. Que este país sea distinto por el conflicto armado, la frontera antinatural que se estableció, la franja verde, la separación tutelada por los cascos azules, todo lo que ocurrió, el resentimiento que se produjo a raíz del conflicto armado, pues posiblemente también. ¿Por qué no? Es decir, si Chipre no hubiera sido invadido por los malos y no hubiera habido una frontera montada con 4 estacas que ha ido perdurando a lo largo del tiempo y que no se sabe muy bien qué coño pinta ahí, si todo esto no hubiera ocurrido, pues seguramente el país que sería hoy y que dejaron atrás los británicos cuando lo descolonizaron sería una media aritmética del Chipre greco-chipriota y del Chipre turco-chipriota. Y ahora mismo pues tiene unas diferencias que son muy claras, son muy evidentes. En el caso de Chipre, que fue descolonizado, si queremos llamarlo así, porque la verdad poco podían hacer los británicos por colonizar una tierra tan antigua como Chipre. Pero bueno, se fueron de allí los británicos, no del todo. Hay una huella clarísima, desde los enchufes, que son una mierda. O sea, los enchufes británicos, el cabrón que los inventó se podía ir a tomar por... A ver. No digas palabrotas, Fabián. Digo lo que me sale de los cojones. Bueno, Fabián. El enchufe británico, con todos los fusibles que tiene, luego cada regleta tiene un que es más seguro. Interruptor. Si a mí me ardió uno. Bueno, pero ellos tienen Conducen todavía... en el lado equivocado de la carretera en Chipre. Sí, que en ese aspecto Comen dejaron fish muchas and chips. cosas. Es decir, han dejado... Bueno, y el real estate y las leyes fiscales, por fortuna, son propias de piratas, lo cual a mí me beneficia. Bueno, tienen 2 bases, Akrotiri y Dekeliam, pero una de las cosas que vemos en Chipre es que en ese aspecto étnico es una Europa en miniatura, porque este mismo problema que nos acabas de contar tú de los turcochipriotas y los grecochipriotas, que conformaron un país único durante 15 años, del año 1960 casi 15 años, hasta 1974, cuando se separan y se produce ese conflicto del que has hablado ahora, es reproducible en otras partes del este de Europa, donde había comunidades viviendo pacíficamente, especialmente dentro del Imperio Austrohúngaro, en el que vivían checos, alemanes, húngaros, eslovacos, rumanos, y no habían tenido apenas problemas durante cientos de años, hasta que se consolida el Estado-Nación en el siglo XIX y todas las cosas malas que ha traído, es decir, de identificar una tierra con un pueblo, con un idioma y a veces, ya en el colmo de los males, con una religión. Los oligarcas tergiversan la historia, dictan una cultura, una lengua que usualmente está inventada, o como puede ser el caso del gallego, los gallegos, los distintos tipos de gallegos que a mí me tocan muy de cerca, y arrasan con el sistema educativo, implantan una serie de fantasías que al final lo que derivan es en un sentimiento, una convicción de que tú eres mejor que el otro. Bueno, pero esa construcción nacional que empieza en el siglo XIX, la propia España fue objeto de esa construcción nacional a partir del año 1812. Vieron que tenían que construir un Estado moderno sobre la filosofía del Estado-Nación. Lo mismo que en Francia, que en Alemania posteriormente o en la propia Italia. Y eso era dar a un pueblo una única lengua, una única religión, la mayor parte de las veces. No olvides que la fractura en Chipre es lingüística, pero también es religiosa. Claramente, sí. Y que no puedes convivir con alguien, no puedes tener el mismo pasaporte de alguien que no tiene tu misma lengua, de alguien que no tiene tu misma religión, de alguien que no tiene tus mismas tradiciones. Si te fijas, el Estado se apropia de todo. Es una construcción hecha desde arriba. Pero fíjese no que desde usted abajo. habla de la creación de una conciencia nacional. Si se crea una conciencia nacional, es que antes la conciencia nacional no existía. Y por lo tanto hay que engañar a la gente para crear esa conciencia nacional. Y el Estado, lamentablemente, es ese ente ficticio que nos engaña todos los días desde el momento en que nos convertimos en una pertenencia más de esa institución. Los polis son buenos, ama tu patria, respeta al rey, escucha el himno. Usted habrá crecido... Los polis suelen ser buenos. La policía suele ser buena. Depende. Por regla general. Por regla general sí, pero depende. Cuando usted seguramente habrá crecido con el que es un rey para ti, igual que yo. Era un concurso que hacían a pues los, yo no me acuerdo, eso sería en Galicia. En Madrid no se hacía. Pero esto era una cosa, y ahora en los comentarios le van a poner a usted a caldo por no recordar el que es un rey para ti, que era un concurso que se hacía para ensalzar la figura del rey
y contar. Entonces tú escribías con todo el deseo de ir por fin a darle la mano al rey. Y tú contabas, hacías dibujos. Y eso lo harían en Galicia. Eso Madrid se hace por toda España. Por toda España se ha no. hecho esa cosa. Eso no es más que un ejemplo de... Bueno, yo recuerdo el himno nacional que se cantaba. Ahora ya no. Se tocaba el himno nacional al entrar en clase. ¿Pero dónde has ido tú, Fabián? Yo estaba en Galicia, en la Galicia medieval que yo viví. Pues en el Madrid del siglo XX que yo viví no se decía nada de eso. De hecho, la idea del pues lo siento de mucho, pero Galicia Estado-nación, siempre ha sido muy caciquista no. y siempre ha sido muy en esto, muy facha franco pantano. Y en ese sentido, pues yo crecí con todo eso. De hecho, coño, a mí la maestra me dictaba la Biblia. Cuando yo era niño, los primeros dictados que yo viví eran la Biblia. Había un crucifijo y antes de comer en el comedor escolar se decía: bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar y dad pan a quien Pero nos lo esto tiene. en un colegio público. Totalmente público. En Galicia, ¿En los Galicia? años 80 me Sí, estás señor. hablando. Bueno. Caray, no, eso Se yo queda no usted lo he- atónito, yo pues no lo siento he- mucho, yo pero no es lo he así. vivido, Esto es la ¿eh? infancia que yo viví. En todo caso, usted nace y inmediatamente recibe un cuño, un sello de validación, que es el NIF, el número de identificación fiscal que le va a acompañar a usted toda la vida. Acto seguido, a lo largo de muchos años, es sometido a un lavado de cerebro por medio de la educación, que lo que hace es asegurar que usted se convierte en el ciudadano modélico que el Estado quiere, que vota la pantomima cada X años, que tributa cada año, que tiene o que asegura la pervivencia del flujo de estados para mantener el esquema piramidal y que finalmente se muere lo antes posible a partir de los 65 años, porque el Estado está deseando que usted la palme lo antes posible para no tener que seguir pagándolos. Aporta usted mano de obra y al morir paga el impuesto de sucesiones y suerte que el Estado no tiene por qué utilizar su cuerpo para algo, pero si lo pudiera utilizar para abonar las tierras, lo haría como se hizo en Camboya, sin ir más lejos. Entonces, esta dinámica que se crea y que entronca con los nacionalismos claramente, lo que te dice es: usted le debe algo al Estado. No, te debes algo a tu vida, a ti mismo, pero al Estado, sinceramente, no le debes nada. Lo que decía usted totalmente cierto de los Balcanes y lo que decía totalmente de Chipre, al final no son más que constructos hipotéticos creados una especie de entes que viven en la misma entidad que Mary Poppins o que Superman, que no existen más allá de unos papeles y que, sin embargo, tienen el suficiente poder como para lavar la cabeza a la gente y convencerla de alguna forma de que ellos son mejor que el vecino. Bueno, la idea un poco es decirte que a mí es lo que más me indigna del Estado-Nación, de la idea misma del Estado-Nación, es decirte cómo tienes que ser. No ya que tienes que pensar, cómo tienes que ser, cuáles son los mitos que debes compartir, qué es lo que te tiene que gustar. Es lo clásico cuando yo viajo al extranjero y digo que soy español, siempre me dicen: bueno, pues ¿te gustarán los toros? No. Pues ¿te gustará el vino? No. Pues ¿dormirá usted la siesta? No. ¿Pero qué clase de español es usted? Pues un español tan español como cualquier otro, pero si te fijas, desde el siglo XIX se han ido creando unos marcadores de españolidad. Lo mismo se puede hacer unos marcadores de germanidad o de italianidad o de polaquidad. Y entiendo que también lo habrán hecho en Chipre, tanto los griegos como los turcos. Hay una cosa que sí es cierto que cuando hacía los viajes a lo largo y ancho del mundo me encontraba que hay muchos estereotipos que curiosamente funcionan. Y funcionan, pero de forma matemática. Es verdad que usted cuando cruza a Ucrania, la gente tiene un tono infinitamente menos dulce que el de sus vecinos, por decirlo de un modo suave. Es decir, que realmente ponen cara de perro. Los recepcionistas de los hoteles te miran con mala hostia. Que eso responda a algo genético, que se responda a algo cultural, yo qué coño sé, no lo sé, pero es cierto que es así. O que efectivamente los británicos tienen un sentido del humor negro terrorífico. Yo convivo con muchos británicos, lamentablemente en Chipre, que son... Pues lamentablemente sí, que son, no, son bien simpáticos, sí, los británicos. Que son, ¿cómo se dice esto? Son herederos de la colonia que había allí, que se han quedado y que ahí viven con sus vidas y tal. Y oiga, tienen un sentido del humor que si no estás preparado para asumirlo, hostia, pero te sienta como una patada. Recuerdo cuando alquilé un local para hacer mis vídeos de YouTube y tal, que yo, claro, lo cerré todo para que no entrara luz de fuera y efectivamente pudiera ser visto como algo, como una operación extraña quizá del FBI que había montado ahí un operativo o algo, porque es verdad que yo entraba con cámaras y luces y no sé qué. Y entonces un día salgo y la británica que tiene el restaurante al lado me llega y me dice: usted es el que ha montado el estudio porno, ¿verdad?
Claro, tú, hostia, tú recibes esto de alguien que no conoces de nada, que es una señora que tendrá sus buenos 57, 80, 60 años, que viene ahí con toda la amabilidad del mundo a preguntarte si has montado un estudio porno, y si no estás preparado para el sentido del humor británico, te lo tomas muy mal. Pero bueno, como ya sabes de qué van, pues vale. Pero es verdad que los estereotipos funcionan así. Que de ahí se puedan construir de nuevo, crear una conciencia nacional que antes no existía, pues no sé hasta qué punto es lícito. Bueno, esa conciencia no es que se pueda, es que se intenta siempre que se trata de construir una nación. Ahora con el tema este de Afganistán, la última movida de Afganistán, la penúltima, digamos, porque allí ese país nunca termina de darnos noticias, que acusan a los estadounidenses de haber creado o tratado de crear una nación. No, la nación ya existía, o el Estado-nación ya existía. Lo que intentaron es, en todo caso, hacerlo viable. Pero la construcción del Estado-nación afgano ya se llevó a cabo en su momento. Es decir, si te fijas, estamos en un momento de la historia, pues encaramos ya la tercera década del siglo XXI, en el que todo este proceso que empezó con las guerras napoleónicas de construir Estados-nación está más que concluido, y yo diría que empezando a disolverse en algunos puntos. ¿En qué sentido disolverse? Bueno, ahí te tenemos a ti, poniéndolo en duda de la cabeza a los pies, la cantidad de nómadas que hay por el mundo. El mismo globalismo del que acusan a unos y a otros, ¿no? Esencialmente es eso, Sí, pero fíjese, por ejemplo, yo creo que esto va a encontrar con una resistencia atroz por parte de los estados. Porque los estados tienden a ser totalitarios y tienden a ser paternalistas. Además, por definición, el Estado viola la vida privada de los individuos. Se mete en tu casa y decide lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Husmea tus cuentas bancarias, husmea tu actividad laboral. De hecho, pues toda la Unión Europea realmente es un régimen totalitario terrorífico. O sea, desde el intercambio automático de información bancaria, pasando por la posibilidad de embargar cuentas dentro de la Unión Europea de ciudadanos que viven en un país pero son de otro. El saber las sociedades que se abren, a quién pertenecen, y el intercambiar automáticamente esa información con tu país de origen. Todo eso va a ir a más, va a crecer. Y la Unión Europea va a adueñarse más todavía de los individuos. A mí no me gusta ser conspiranoico, y de verdad que muchas veces me resisto a todo esto de que si Soros, o de que si el nuevo orden mundial, y de que si el plan Kalergi, de todo esto. Oye, mire, perdone, pero como lo dicen unos señores extraños en YouTube, con papel de plata en la cabeza y demás, pues yo prefiero ser muy cauto. Pero sí es cierto que el recorte de las libertades individuales de hace 5 o 6 años a esta parte en adelante se ha visto muy acrecentado. Usted se mostraba muy escéptico en la última entrevista que me hizo con respecto a la armonización fiscal, pero yo creo que es inminente, creo que es algo que va a ocurrir. Mi huida a Chipre fue una huida fiscal, ahora me siento muy bien allí, pero realmente lo que hice fue huir a un país que me permitía una mayor libertad económica, y estoy convencido de que tarde o temprano deberé huir fiscalmente de Europa para conseguir mantener esa libertad económica que he conseguido en Chipre. Huiré a Georgia, huiré a Panamá, huiré a Hong Kong o a donde quiera que me trate bien el gobierno en cuestión y que me permita florecer sin esquilmar mi propiedad. Esto mismo que le cuento lo va la Unión Europea seguramente en breve a cercenar. Van a aplicar un exit tax, un impuesto de salida, que todos aquellos que queramos abandonar el cepo fiscal europeo nos veamos obligados a abonar. Y el impuesto de sociedades único, que se habla del 28%, incluso superior al que se paga actualmente en España, es algo que va a caer también. Entonces, todo esto de que se van a disolver los estados-nación y demás, pues no lo sé. No sé si va a ser incluso peor. No estoy hablando de que se disuelvan. Para esto, evidentemente, si es que llega a suceder, falta todavía mucho. Digo que han entrado en cierta crisis de legitimidad. No sé si te has fijado. Claro, pero es que... A ver, pero es que el Estado-nación en sí es un concepto romántico. Es mi madre, es como la madre que tengo y que me cuida y que me protege, y esta bandera y este himno y todo esto. Pero todo esto se ha visto seguramente reemplazado. Es decir, esto forma parte de una mitología que la gente ya no se traga. La gente ahora cree en otras cosas. Cree en el veganismo,
yo qué sé, en Messi, cree en Messi, pero no cree en la bandera ya, porque la bandera es un concepto que se ha quedado muy atrasado. Entonces, que la disolución del Estado-Nación esté más cercano la o menos. disolución de la idea. De la idea. De disolverse el Estado-Nación lo veo complicado, aunque si te fijas el proyecto europeo del que hablabas tú hace un momento es básicamente un proyecto de disolución de Estados-Nación para construir un Estado-Nación mucho más grande llamado Unión Europea. Sí. Si te fijas, invierten una cantidad considerable de dinero en identidad. En que si la banderita de las 12 estrellas, que si el azul europeo, que si somos europeos para arriba, para abajo, lo que nos une, etcétera, precisamente con todas las últimas modernidades. Lo que nos une es el respeto al medio ambiente, ser europeo es ser ecológico o ser vegano. No sé si te das cuenta que resiliente, feminista, todas estas cosas, el mismo mecanismo de unificación desde arriba y estandarización que está haciendo la Unión Europea en estos momentos es el que hizo el Estado español en su momento, en el siglo XIX, o el Estado francés, o el Estado alemán cuando nació en 1870. Ahora, con los mitos modernos, evidentemente. Tú ibas a Bismarck, le decías vegano, resiliente y feminista y no sabía ni lo que le estabas diciendo. Ahora, en cambio, es lo que se lleva. Sí, pero quizás es más sutil. Los reyes, los másteres de todo esto siempre han sido los comunistas. Que curiosamente han asociado, como no podían seducir al populacho por medio de la religión, asociaban el Estado a la religión. De hecho, la última vez que visité Cuba, que fue ya hace bastantes años, a mí me sorprendía ver las figuras del comandante y demás, y los retazos de la historia personal del comandante que tenían un enorme paralelismo con la historia de Jesucristo. Es decir, un tipo que hace un camino por el desierto, que al volver del desierto vuelve iluminado, que es masacrado y tal, pero él consigue resucitar y traer la salvación al pueblo elegido. Es la misma historia que el cristianismo, pero convertido en el Estado. Y cuando estuve en Venezuela, pues 3/4 de lo mismo. Observaba esos enormes carteles que de alguna forma pretendían glorificar la figura del emperador, poniéndolo ante una puesta de sol de colores carmesí y él enfocado desde abajo para parecer mucho más alto y más listo y más guapo y más inteligente. La construcción del espíritu nacional, ese espíritu que se siente orgulloso y que a pesar de los grandes problemas y de los embargos y de la penuria sigue adelante. Pues los comunistas siempre lo han dibujado mucho más, ¿no? Mucho mejor. Bueno, el comunismo tira de patriotismo en cuanto tiene la más mínima necesidad. Ya lo vimos con Stalin en la Segunda Guerra Mundial, invaden los nazis y apela a la madre Rusia, ¿no? A la revolución bolchevique, o el caso de Venezuela más últimamente, como al final el socialismo del siglo XXI, cuando eso se veía que no funcionaba, o que funcionaba al contrario, es decir, que hacía de los venezolanos alguien más pobre, se embutieron en la bandera. Cuando cae el muro de Berlín y implosiona la Unión Soviética, una de las cosas que hacen en Cuba es ponerse a tope con José Martí y hablar de que esa es una república martiana y no marxista. Si te fijas, el patriotismo, eso que decía, creo que era Lord Acton, que algún contraescucha me corrija si no fue Lord Acton ni fue otro, que el patriotismo es el último refugio de los bribones. No sé a ti qué te parece. Sí, o la convicción de que tú eres de que tú eres mejor que los demás. A mí, además, el patriotismo es una cosa que me preocupa en muchas ocasiones. Yo últimamente he llegado a la conclusión de que ni Dios, ni patria, ni rey. Y el último que me quedaba por creer un poco era en el rey, sinceramente, porque España se ha caracterizado siempre por elegir muy mal. Y basta con que nos den a elegir para que pongamos a Jesús Gil y Gil de rey o de presidente de la República y estemos jodidos 5 años con eso, ¿no? Entonces casi mejor que no nos dejen elegir el rey. Pero luego he visto a la pobre Leonor, que hizo un besamanos pandémico apocalíptico con los compañeros de clase que iba a tener, que era terrorífico, porque llega ella con su mascarilla, los 4 o 5 muchachos que eran más guapos los pusieron allí en fila haciendo el besamanos ese, una cosa tan espantosa, tan
decimonónica. Muy de nuestra época, Y además, ¿no? Era eso. No me joda, pero... Es como el funeral por las víctimas. ¿Os acuerda usted de este reportaje que hizo Televisión Española enseñando al rey comiendo la sopita con los hijos y tal? Y ¿qué has hecho hoy, querida hija? Pues hoy he hecho inglés. Oh, qué interesante, el inglés es una lengua muy importante para el comercio. Ese reportaje lo redimió la infanta Sofía. Terrorífico. Que puso una cara al fotógrafo que era magnífica. Ya. Dije, por fin tenemos una infanta en condiciones que se está tomando esto a chufla como debe de ser. Pero vamos, que te veo muy anarquista. Sí, o sea, Fabián. ni Dios ni patria del rey, como le decía. O sea, ya llega un punto en que no creo en nada. Esto es el hecho de disolver la patria y de que no crea en ella entronca también con el hecho de que los extranjeros como concepto resulten para el nacionalista amenazantes. Ellos son los que nos roban, ellos son los que nos quitan lo nuestro, ellos son los que violan a nuestras mujeres, y es una dinámica en la que coincide muchísimo con partidos que no pueden ser acusados de nacionalista, como pudiera ser Vox. Y en ese sentido, yo no sé cómo lo ve usted, pero también por ahí las naciones resultan especialmente peligrosas. Bueno, pero es que antes de nada habría que definir qué es exactamente una nación. Si tú le preguntas a un turco chipriota te dirá, una nación es hablar turco y ser musulmán. Si le preguntas a un greco chipriota te dirá, una nación es hablar griego y ser cristiano ortodoxo. Si le preguntas a un español de la época, no sé, de los años 40, te diría que ser español era ser franquista y católico. Es decir, ¿qué es ser francés? ¿Qué es ser italiano? Si se da usted cuenta, todos ellos son sentimientos, realmente. ¿Cómo se siente usted? Son identidades percibidas. Y es peligroso que una cosa tan importante como es tus dineros, porque al fin y al cabo estamos hablando de quién es el que reparte tus dineros, que repartir tus dineros sea decidido o dirimido en función de algo tan volátil y tan voluble como son los sentimientos. Bueno, y en muchos casos lo que encontramos es que cuesta definir, por ejemplo, alguien que es de un pueblo fronterizo. ¿Qué nación tiene? ¿Cuál es su nación? Puede tener varias. Bueno, siempre va a ser la misma respuesta va a ser siempre lo que yo me sienta. Claro. Vamos a ver, ¿cuáles son los marcadores de nacionalidad? ¿El idioma? Bueno, pues si es el idioma, no sé, los españoles somos una nación de como 500 millones de personas. Es la religión, es el catolicismo, en este caso mucho más, como 2.000 millones. ¿Cuáles? Qué sé yo, una edad media fantasmagórica. Si te fijas, cada uno hace énfasis en lo que le da la gana para construir su Estado-nación. En el caso de los nacionalistas alemanes lo tienen sencillo. La nación alemana es los que habla Deutsche Nation, es los que hablamos alemán. No pueden decir lo mismo los españoles, porque es una lengua global. Entonces utilizan otro tipo de recursos. Si te fijas, la construcción misma de la nación que se empieza a hacer en el siglo XIX, a poco que uno rasque y bucee en ella, es cuando empiezan a aparecer los problemas. Y es que resulta que los seres humanos no tenemos una nación, podemos tener varias que habitan dentro de nosotros mismos. Bueno, de hecho, eso es lo que defiende la teoría de las banderas, que plante usted su bandera en función de sus necesidades en un lugar o en el otro. La bandera económica la planta usted, pues pongamos en Chipre, la bandera de su pasaporte la puede tener en España, la bandera de su patio de recreo puede tenerla en Tailandia, y todo eso es compatible con una vida nómada que renuncia a la pertenencia al Estado. Luego vienen en el Twitter, vienen estos que te dicen, cuando cojas el cáncer, ¿qué haces? Pues chico, curarte en la bandera que tengas para la sanidad. En el Twitter. Y en el Twitter haces retweets, ¿no? Sí. Oye, en la última vez que estuviste aquí, que fue a raíz de aquella movida del Rubius, ¿cómo le llamabas? Que fue el descojo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo qué sé, se llama el Roibos. Roibos, no, Rubius. Bueno, tú eres el Rubius casi del coaching, ¿no? Según estoy viendo. Sí. En estos vídeos que estás haciendo ahora tan evocadores desde la costa chipriota, ¿eh? ¿Sí o no, Fabián? No. Estás haciendo una labor por el turismo chipriota que deberían empezar a remunerártela. La verdad es que incluso ha venido gente a Chipre, a pesar de que yo en el decálogo que tengo publicado sobre mis vídeos, el tema más importante que lo pongo en negrita es que no venga usted a Chipre, búsquese usted su propio paraíso. Y sin embargo vienen los cabrones. Bueno, yo creo que Chipre es un paraíso. Yo he estado solo allí en un par de ocasiones en Limassol, pero no he ido nunca a Pafos. Y aparte fue hace muchos años y no lo recuerdo mucho, lo recuerdo como una isla griega más. A pesar de que no es una isla griega más, es la más grande de todas y además no está propiamente en Grecia, sino prácticamente está en Oriente Medio ya. Aquí, pero vamos, me pareció un lugar paradisíaco. Un lugar estuve en verano, eso sí, hacía mucho calor y era un lugar muy agradable. Pero vamos, no quieres que vaya gente a verte.
No, porque yo estoy bien allí. Chipre, yo llegué por los impuestos, pero realmente me he quedado porque es un sitio muy... Porque fíjese usted que son tan laxos con el tema fiscal, que incluso la residencia fiscal chipriota puedes obtenerla estando solo 2 meses al año allí. Y yo estoy bastante más tiempo. Pero a mí la verdad es que me gusta el carácter, me gusta porque yo soy un viejo lesbiano, anciano que come pastitas de té, y para eso Chipre es la perfección. Pafos entero está lleno de jubilados ingleses que son como sus Canarias. Me refiero que van allí, tienen su casita, ellos venden la casa de Londres por $500,000, compran por 100.000 euros un piso con terraza en Pafos y están como Dios y viven del resto de las rentas. Bueno, vamos a hacer una cosa, Fabián, y con esto ya vamos a ir terminando el programa. Te voy a hacer una propuesta. Voy a decir aquí a la comunidad de la Contram, que organicemos un viaje a Chipre. Los cojones. ¿Qué te parece? No, Un viaje a Chipre para visitarte. Ahora tienes que poner de tu parte. Es decir, no. Vamos a... Ese día yo estaré en otro lado. No, ese día estarás tú allí. Vamos a... Esto, por favor, ayudadme, y tenéis que ponerlo en los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube. Vamos a organizar un viaje a Chipre que puede ser, no lo sé, 30 personas. Pero que yo no quiero. 30, 40 personas. Nos das una charla, además. Una vez lleguemos allí, estos vídeos que haces también nos los... Pero que vamos, que yo no voy a estar. Oye, estamos dispuestos a pagar eso. No pienses que esto sería gratis, ni mucho menos. Somos gente de orden. Pero que es decir, insisto, que yo a estoy muy bien pagarnos yo allí. el vuelo, a pagarnos la estancia y a pagarte a ti una cantidad para que nos des una de tus charlas sobre el estoicismo. Coño, que estoy muy bien yo allí a mi bono. Bueno, yo, al margen de lo que vayas a hacer, esto se pone en marcha, así que por favor, contraescuchas, a mí la legión, a mí los contraescuchas, ponedlo abajo. Y esto sería, pues, obviamente no para este verano, porque todavía estamos en pleno estado de calamidad, como lo llaman en Guatemala. Estamos en plena pandemia, pero bueno, en plena no, ya terminando, pero que viajar todavía no es fácil del todo, pero para el año próximo tienes un año para pensártelo, Fabián. Mire, yo le voy a contar un poco cómo es aquello. El país es aburrido. Yo voy a reconocer, es un país aburrido, porque además los chipriotas, o los chipirones, han sido colonizados desde la época de los egipcios. Todo el tiempo. Nunca han sido ellos, salvo desde Macarios, es decir, desde ayer. Entonces eso se nota en el carácter de la gente, que es muy acomodaticio y muy tranquilo. Tiene usted Nicosia, la única capital europea que está dividida por una franja verde, que tiene un tramo que oscila entre los 5 metros y los 5 kilómetros. Y en esa franja no se puede construir, no se puede habitar, solo están los gatos, las ratas y los pájaros. La gente abandonó la franja verde de forma apresurada en el momento de la invasión y se quedaron sus enseres tal y como están. Se quedaron las maletas, se quedaron la muñeca de la niña, se quedaron las revistas encima del mostrador y los cafés a medio beber. Y ahí, esa franja verde es espectacular verla en la misma Nicosia, porque es un barrio entero que cruza como una cicatriz la ciudad, pero también es espectacular verla donde la frontera es de tránsito de vehículos, porque se ven las casas abandonadas en lo que cayó la franja verde. Y eso es el único espectro visible del conflicto. Y es lo único que queda de esa guerra, porque recuerdo cuando la reacción de mi padre cuando le dije que me mudaba a Chipre es: Dios mío, pero esa gente está en guerra, están los cascos azules ahí. Pero eso fue hace 50 años. Por eso, casi. Pero él tiene esa idea porque él vio a Macarios en el telediario y le quedó aquella cosa del cura aquel y tal, y bueno, en fin, normal. Bueno, tú a Macarios le recordarás por aquella canción del Pingüino: Arzobispo Macarios, se acabó tu botella de Larios. Sí, pero es que la gente es muy así, porque también recuerdo cuando estaba haciendo la vuelta al mundo, que fui a Tailandia, que sufre un tsunami cada 350 años y da la casualidad de que 10 años antes había sufrido el tsunami. Y cuando publiqué que estoy en Phuket, todo el mundo: ¡ah! ¡Cuidado con el tsunami! ¡Cuidado con el tsunami! La gente es muy así, ¿no? Se aterra con mucha facilidad. En Chipre queda esto. Entonces está Lárnaca, que tiene un barrio antiguo que es relativamente bonito, con una iglesia bonita, está bien. Luego, al lado tiene una laguna con flamencos. Espectacular. A continuación estaría Limassol, que está tomada por los rusos y que es la típica ciudad top mediterránea con esos grandes edificios, un paseo marítimo muy bonito y los Lamborghini pasando de un lado para otro de los rusos, que se aburren porque no tienen otra cosa que hacer que ir con el Lamborghini, paseo marítimo arriba, paseo marítimo abajo. Y finalmente está Pafos, que está tomada por los jubilados británicos y turismo low cost de británicos, de estos que van con ropa fosforito, tienen 2,5 hijos y riñonera que han comprado en el Todo a 100, que pone Cyprus. Y ese sería, digamos, un poco la semblanza del país. En el centro tiene usted la cordillera de Troodos,
donde hay nieve, donde está el Monte Olimpo, no el Monte Olimpo de verdad, es un monte que se llama Olimpo, y bueno, decimos que es el Monte Olimpo de los dioses y la gente se lo cree. Y si cruza usted al lado del enemigo, de los malos, si cruza al lado de los malos, se encontrará con que se quedaron la mejor parte de la isla, los muy cabrones, porque está la cordillera de los pentadáctilos, 5 dedos. Sobre cada uno de esos dedos de los pentadáctilos hay un castillo espectacular cuyas vistas dejan boquiabierto al personal. Y luego hay una península que se adentra en el mar, ocupada por borriquitos salvajes. Famagusta es una ciudad muy bonita. No diría que cosmopolita, porque al fin y al cabo Chipre del Norte no existe como país y eso pues se nota en ciertas cosas, ¿no? Y una de ellas es que las ciudades no son cosmopolitas. Pero tiene una bonita catedral que fue convertida en mezquita. Y Kyrenia, que para mí es la ciudad más hermosa de toda la isla, que forma una bahía con esos edificios venecianos del siglo XVII, que todos alrededor de lo que es una media luna, nunca mejor empleado el término dado la pertenencia a Turquía de la zona, una media luna de puerto pesquero y marítimo y turístico, con un castillo colosal en la entrada del puerto. Y eso es básicamente la isla, se recorre en nada, o sea, en 2 horas llegas a Nicosia y otra hora más has cruzado al otro lado. Pero, chico, para una vida de mediocridad y sencilla, de aburrirse y de comer pastitas de té, que es lo que me pide el cuerpo ahora, como vieja lesbiana que soy, pues oiga, bueno, bienvenido pues sea. Nos has puesto a todos ya los dientes largos, te lo claro. Os he dicho que es una así mierda. Que no, nos has dicho que es un lugar estupendo. Así que nada, ya sabéis, toda la audiencia, todos los que estéis interesados, hay que organizar un viaje para el año próximo. Y llegarán ustedes y yo no estaré. No, esto tenemos que hacerlo contigo, Fabián. Entonces, tú nos pones una tarifa, porque las charlas, evidentemente, gratis no nos las vas a dar, solo faltaba. Nos pones una tarifa, nos dices, esto os va a costar tanto. Y nada, vamos para allá un grupo. Tendríamos que ir vía Londres, vía Stansted, es decir, volar de Madrid a Londres, Hay o de otra Barcelona, posibilidad, o se de van con Bilbao a ustedes, Londres. sería muy bonito porque pararían ustedes en Rumanía y hablarían del Conde Drácula, en Cluj-Napoca. En Cluj-Napoca, eso está en Rumanía, pero con Ryanair, que llega hasta ahí. Sí. Y usted puede ir y hablar y decir Lo el bueno año de Londres, 1472. Ya, lo bueno de Londres Los turcos musulmanes invadieron Europa y se adentraron en los Cárpatos. Pero de Londres Un príncipe condecorado con la Orden del Dragón les hizo frente. Sí, pero Su nombre, piensa Draculia, una cosa. logró vencerlos en cruel batalla. Y dale, Al oye, erigirse ganador, mandó un mensaje a su amada Elisabetta, a quien él quería más que nada en el mundo, anunciándole que se casarían en cuanto él llegara. Pero los turcos en su huida lo cambiaron, anunciando a Elisabetta que Draculia acababa de fallecer. Carcomida por la pena, la princesa se arrojó por el acantilado entre la bruma. muy bien, fantástico, nos has dado más ganas todavía, porque esto queremos que nos lo digas allí en el mismo Chipre. Y lo bueno de Londres es que se vuela desde cualquier ciudad de España. Pero Bueno, estamos en Zaragoza ahora mismo. Que aquello es un ano purulento. Pues el que Stansen. sí, ya lo sé, pero bueno, es una Horrible, parada. Es una parada más. Piensa que seríamos 40 o 50 y nos entretendríamos entre nosotros. Así que no, esto, por supuesto, está abierto, esta idea. Los que seáis de Hispanoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, también tenéis que empujar para que consigamos todos ir a ver a Fabián. Si resulta que somos muchos, pues haremos 2 o 3 grupos, ¿no? Y Fabián tiene que... Yo sé que lo va a hacer. Si ve que somos 40, no podrá decir que no. Entonces, y además piénsalo, si ya no es por el dinero, si es por ver a 40 personas entregadas a tu sabiduría, escuchándote. Usted allí, piense que la cordillera de Troodos es muy grande y yo puedo escabullirme. te puedes escapar por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar ya, que a lo tonto pues nos hemos puesto a hablar aquí y nos van a dar las uvas. Lamento el audio, no ha sido tan bueno como me gustaría, pero estamos, ya os he dicho antes, en el recibidor de un hotel, que es donde hemos podido grabar esto. Eso sí, el lugar es cómodo, tenemos unas sillas muy cómodas aquí en el Hotel NH Ciudad de Zaragoza, pero claro, está entrando y saliendo gente, y a pesar de que nos ven aquí con los micrófonos, la mesa de sonido y tal, y cuando nos ven se cortan un poquito, deben estar pensando que estamos grabando aquí algo de la cadena COPE o de la SER o algo así, y piensan que somos periodistas serios. Infinitamente mejor lo que está ocurriendo. No, vamos, no te quepa la menor duda. Bueno, pues con esto, muchas gracias, Fabián. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Cuando Que sepa que estas entrevistas solo se las conceda a usted. ¿Cuándo vuelves al Estado español? Pues seguramente Navidades, no sé. Vale, pues cuando vuelvas a España, que serán Navidades, espero que te dejes caer por Madrid para, bueno, pues para que hagamos otro programa.
hasta que ya por fin vayamos a Chipre, en compañía de 40 o 50 contraescuchas. Bueno, pues nada. No me meta usted en líos, que yo estoy muy bien con mis pastitas de té. No me joda. Bueno, Fabián, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Evharisto Parapoli. Eso es muchas gracias en griego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en griego. Evharisto es gracias. Evharisto es gracias, pero Parapoli es muchísimas. No es poli, que es mucho, es Parapoli. Bueno, pues muchísimas de nada, Fabián. Y bueno, a vosotros, ¿qué os voy a decir? Espero que os haya gustado el programa de hoy, este programa tan atípico de la Contracrónica con Fabián, pero no podía dejarle escapar, ha venido a España, que a ver a su familia. Y aprovechando que ya se volvía, que estaba de vuelta hacia Chipre, pues le ha agarrado aquí a la ribera del Ebro en Zaragoza y nos hemos dado un buen paseo por la ciudad, hemos grabado vídeo y también hemos hecho este programa. Muy bien, queridos, pues nos escuchamos mañana.